Vamos a iniciar pues el tema que hemos denominado de la ley y los profetas hacia Cristo. De la ley y los profetas hacia Cristo. Por supuesto que los comentaristas se preguntan, no solamente en los versículos 16 y 17, sino en el siguiente, que tienen que ver con todo el temario. ¿Y por qué? Porque venimos hablando de cómo el Señor reprendió la avaricia de los fariseos y el uso de las riquezas para servir al Señor. Y ahí estas acotaciones, ¿no? De la ley, los profetas, luego del divorcio, y luego el Señor habla de una parábola de un rico, ¿verdad? El rico y Lázaro. Entonces usted puede ver que el Señor no ha cambiado de tema. Y en 2 domingos veremos que el Señor no ha cambiado de tema, por supuesto, porque sigue hablando de la avaricia. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué estas acotaciones que parecen no tener nada que ver? Como si fueran sacadas, ¿verdad? Como si se hubieran hecho un paréntesis. Pero en verdad, hermanos, sí, en efecto tiene. Es una acotación que el Señor hace, pero tiene que ver con nuestro tema. Hemos hecho referencia varias veces, y esto es muy bueno que todos lo entiendan, tanto el creyente como en la persona que hasta ahora se está enfrentando con su Biblia. Tenemos personas que están muy interesadas y están progresando en su entendimiento, y cuando se acercan a la Biblia, pues generalmente dicen, no entiendo mucho, no entiendo. Por eso a veces se van solo a los salmos, y eso algunos, porque si alguno piensa que los salmos son muy obvios de entender, hay cosas que no. Y entonces no, que vaya al libro de Juan, y ese se pone peor, ¿verdad? Porque tiene sus palabras, sus maneras, y bueno, esta es una manera en que ojalá la persona que hasta ahora se está acercando a la Biblia y leerla por sí mismo, lo cual es algo muy recomendable, tiene que tener en cuenta, como los creyentes. Hemos hecho referencia varias veces que la salvación anunciada en el Evangelio, hecha en Jesucristo cuando murió en la cruz, corresponde a un plan eterno. Debemos entender que Dios elaboró un plan eternamente, antes de crear todas las cosas, antes de la fundación del mundo, y ese plan, por decirlo de alguna forma, que reposó en la mente de Dios, luego es desarrollado paso a paso desde Adán en adelante, progresivamente. Esto queda claro en 1 de Pedro 1, 19 y 20, donde se nos dice de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Uno se pregunta, ¿cuándo fue planeado que Jesucristo se diera como cordero en sacrificio? Ahí dice, desde antes de la fundación del mundo. Es una forma de decir desde antes de que todo fuera creado, desde antes de la creación. Así que en plan, Jesucristo había sido planeado para venir como cordero, es decir, para venir en sacrificio de sangre. Pero ¿vino cuándo? Dice, en los últimos tiempos o en los posteros tiempos. Estos posteros tiempos hacen referencia obviamente cuando Él encarnó, cuando Él tomó para sí una naturaleza humana. Cuando eso fue posible, cuando Él se hizo carne y sangre, ahora ya era posible que Él derramara pues su sangre. También tenemos un texto como 2 a Timoteo 1, 9 y 10, que nos habla de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Así que nota que también está hablando de antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué pasó allá? Se le dio gracia a un pueblo. Es decir, se planeó darle ese favor de la salvación a un pueblo. Pero eso pasó antes de que todo existiera. Se planeó darle esa salvación a un pueblo, esa gracia de salvación. Pero ese plan fue manifestado tiempo después.
mucho después de Adán, de Noé, de Abraham, mucho tiempo, cuando llega Jesucristo y muere en la cruz, por supuesto que se ve cómo esa gracia nos ha sido dada. Lo que le quiero decir es que hay un plan eterno, un plan como si fuera un plano, como el que usa un arquitecto, tiene un plano, lo tiene en su mano, esto no es más que el plan, y luego empieza a desarrollarlo como el arquitecto, que luego hay un campo, entonces contrata a los obreros, empiezan a hacer los trabajos, y así Dios, teniendo el plan de la salvación, entonces crea el mundo, a Adán, a Eva, y todas las cosas empiezan a ser desarrolladas en la historia por pasos. Esta salvación se revela por pasos y pasos, pero es algo muy, muy complejo, y yo diría, este es uno de los valores más grandes de quienes deseamos entender más y más el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la historia del Antiguo Testamento. Es el plan que se echó a rodar, y ya en el Nuevo Testamento encontramos cómo el plan fue consumado, terminado en Cristo. Ahora bien, como los fariseos expresaron su rebeldía al Señor y al Evangelio, le permite al Señor dar ciertas respuestas que nos ubican un poco más en este plan. Es decir, aún en esa respuesta que dio el Señor Jesucristo nos revela un poco más de esta, le vamos a llamar, estrategia divina de salvar al hombre de su pecado y condenación. Y lo que vamos a ver en los versículos 16 y 17 hace parte de eso que el Señor reveló, de esa maravillosa estrategia del plan de salvar al hombre de su pecado y condenación. ¿Por qué? Recordemos que esta élite religiosa de los fariseos, de los escribas, murmuraron del Señor y hasta se burlaron de él. ¿Por qué? Porque anunciaba el Señor Jesús la salvación por gracia mediante la fe en él, en el contexto de arrepentirse de sus pecados. ¿Y por qué se burlaron? ¿O por qué fue criticado el Señor? Él fue criticado por involucrarse con los pecadores y afirmó que precisamente su labor era rescatar al pecador por misericordia y restaurarlo a la comunión con Dios por pura gracia y misericordia. Y en esto chocaron los fariseos, quienes no podían creer que el hijo rebelde fuera recibido por su padre tan ampliamente sin que éste hubiera cumplido algún requisito o compensado su falta o pagado de alguna manera. Esto les chocó fuertemente. No podía ser que el Señor dijera, para ser salvo, creer en mí, arrepentirse, convertirse. No. Y cuando contó la parábola del hijo perdido, no, mucho menos, no podía ser que este hijo que despilfarró todo fuera recibido por su padre solo porque éste se arrepintió. No puede ser. Para los fariseos eso era imposible. El hijo tenía que haber hecho algo, pagar de alguna forma, compensar, esforzarse. Algo debió hacer. Y cuando el Señor se involucraba con los pecadores y les decía que era por pura gracia, por la fe, y no los ponía a hacer un rito, no los ponía a hacer cualquier cosa, lávese las manos, peregrine, guarde no sé cuántas cosas, haga eso, sino por gracia, por la fe en él, pues obviamente que los fariseos se sintieron muy desafiados y murmuraron contra el Señor. No podía ser verdad que uno fuera reconciliado con Dios por el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo. No podía ser que los pecadores pudieran ser salvos por gracia. No, tenía que obrar uno para la salvación. Tanto antes como hoy día es un verdadero conflicto entender que el Señor salva por pura gracia a los pecadores. Es decir, porque Él quiere, como un favor, les da ese don de forma inmerecida a los pecadores arrepentidos, y decir que uno es salvo por gracia es totalmente lo contrario a decir que uno es salvo por el mérito o por el logro o el desempeño personal.
Es decir, que Dios para salvarlo a uno no tiene en cuenta su cumplimiento o su obediencia de la ley de Dios. Y entonces esto es un conflicto, lo era y lo es hoy día también. ¿Por qué? Hermanos, porque no puede ser que uno sea salvo por la misericordia de Dios sin hacer ningún acto, una proeza de obediencia. Para los líderes religiosos del tiempo del Señor, como para la gente hoy, uno debe ganarse su salvación a través de la acumulación de buenas obras o de su buen desempeño según las demandas divinas. No puede ser que la salvación sea de gracia, es decir, de gratis, solo creyendo y arrepintiéndose. No puede ser. Generalmente la gente está entrenada a decir que uno es salvo, es decir, uno va al cielo, uno es reconciliado con Dios, mientras más uno se esfuerce por cumplir la ley, por hacer buenas obras, por el desempeño que uno tiene. Básicamente la gente está entrenada para pensar que la salvación es la recompensa que Dios le da a uno si obedece bien. El salario de su propio desempeño frente a la ley. Que la salvación es el pago que Dios da por la rectitud que uno muestra en esta vida. Y entonces, ¿qué hace toda la gente? Pues procura, ¿verdad? Los sensibles procuran portarse bien, obedecer, y sí, hacen cosas malas, pero entonces compensan, ellos dicen, compensamos con las obras buenas, y la idea es que las obras buenas sean más que las obras malas, y si se me está inflando mucho ese asunto de las malas obras, entonces entro y hago un rito para desinflar esa cuenta, y así me la paso haciendo para ganar al final mi salvación. Y viene el Señor Jesucristo y recibe a los pecadores y los restaura por misericordia y por pura gracia. Así que eso no puede ser para ellos ni para mucha gente hoy. Pero la Biblia es clara en afirmar que nadie, ni antes, ni ahora, ni nunca, será salvo o justificado, vamos a usar esa palabra sinónima, salvo o justificado por su obediencia a la ley de Dios. Nadie. Y esto por dos razones. La primera razón del por qué ninguna persona será salvo justificado por su obediencia a la ley de Dios es que ningún hombre puede cumplir las demandas de Dios así como Él las exige. Una persona puede decir, no, yo soy salvo por las obras, es mi esfuerzo. Esto es mentira. Nadie puede ser salvo por su obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre la puede cumplir como Dios la exige. Tal vez una persona puede verse animada porque otro le dice, ¡ay, qué buen desempeño! ¡Qué buena persona es usted! Pero el que califica las obras es Dios. Dios mismo. Y ningún ser humano puede realizar las obras de Dios. Ningún ser humano puede obedecer la ley de Dios como Él la exige. ¿Cómo Él la exige? Él exige toda su ley y perfectamente. ¿Sí? No es obedecer dos o tres cosas, es obedecer toda la ley y al obedecerla toda hay que hacerlo perfectamente. Así es que Dios exige el cumplimiento de la ley. Resultado, nadie puede ser salvo por esa vía. Segunda razón por la que nadie puede ser salvo por la obediencia a la ley, y para sorpresa de muchos, es que Dios jamás estableció la ley o la obediencia a la ley para que el ser humano pudiera ser salvo por esa vía. Nadie. Primero, aun si eso fuera posible, nadie puede cumplir la ley como Dios la exige. Y segundo, Dios nunca puso la obediencia a la ley como vía de salvación. Entonces, ¿por qué querrá usted entrar a una vía para salvación que no lo lleva a la salvación? La obediencia a la ley nunca es una vía. Dios jamás estableció sus leyes para que el ser humano fuera justificado o salvo por ellas. Eso lo dice claramente Romanos 3:20 al 24. Es que es clara, la Biblia no oculta eso. El Nuevo Testamento no oculta. Dice, ya que por las obras de la ley, las obras, el trabajo, la obediencia de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, tenga eso en mente. Esta justicia, esta salvación había sido testificada por la ley y por los profetas, la justicia o salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o salvos gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted puede ver claramente que la salvación nunca se obtiene por la vía de la obediencia, sino por la vía de la fe en el Señor Jesucristo, porque todos hemos pecado, ninguno puede obedecer la ley, pero el Señor ha puesto un camino que es el camino de la justicia por la fe en Jesucristo, el de ser hallado justo por medio de la fe en Jesucristo. Dios no va a considerar que alguien es justo por lo que él hace. Todo lo que el hombre hace no es más que manchas y manchas de pecado. Hay una sola opción para ser salvo: acogerse con fe al Señor Jesucristo. Eso es necesario entender, ¿verdad? Esa estrategia divina, de manera que el pecador pueda hallar verdaderamente su justicia en Jesucristo. ¿Cómo halla esa justicia? La halla renunciando a querer ser salvo por las obras y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, en ese contexto de arrepentimiento, de perdón de pecados. Esa es la vía que el Señor estableció para la salvación. No hay que ir a peregrinar a la Meca, no hay que hacer pactos, promesas, no hay que peregrinar a ningún lado, no hay que orar tantas veces, no hay que la confesión hacia un hombre, no se paga por esto, ¿verdad? No entramos a una serie de esfuerzos en la carne para lograr acumular las mayores obras que podamos. No, esa no es la vía. Ni siquiera si nos pusiéramos a obedecer todo lo que el Señor realmente mandó. Ni siquiera si nos involucráramos en ese, por decirlo, en esa pedagogía de llegar a hacer todo lo que el Señor mandó, ni siquiera así alcanzaríamos salvación. La salvación viene cuando yo abandono o renuncio a todo intento de ser justificado por mis obras y más bien hallo justicia creyendo en Cristo Jesús, renunciando a querer buscar nuestra salvación por la obediencia, entregándonos en arrepentimiento de todos nuestros pecados y fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Así entendemos, entonces, que primeramente la pedagogía o estrategia preparatoria de la ley era llevar al Evangelio. Eso derivamos de este texto, que era estrategia de Dios, pero era una estrategia preparatoria de la ley y los profetas que llevaran al Evangelio. Esto lo vemos claramente en el versículo 16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Está hablando de Juan Bautista. Desde entonces, desde que Juan cumplió su labor, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y en esto el Señor nos muestra que había una estrategia, que la ley y los profetas llegaron hasta un límite, hasta un punto. Eran útiles, por supuesto, y fueron útiles en la manera que nos llevaron pacientemente hasta Juan. Cuando llegó Juan, desde ahí, dice el Señor, desde entonces, el reino de Dios es anunciado, por decirlo de alguna forma. Desde ahí el Evangelio propiamente dicho fue anunciado. Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Fue un error? No, fue una estrategia de Dios.
El Señor con esta acotación nos enseña que el Evangelio era la meta. El Evangelio del reino de Dios era la meta. La meta que Él tenía en mente revelar finalmente. ¿Cuándo qué? Pues cuando Jesucristo viniera. Esa era la meta. O sea que allí estaba en mente, Dios quería traer a su Hijo debería encarnar, es decir, asumir una naturaleza humana, morir en la cruz. Eso estaba en la mente del Señor al final. Pero para llegar allá, y antes de llegar allá, el Señor usó de una estrategia y fue irnos conduciendo a través de la ley y los profetas. Eso es lo que dijo el Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Así que el Señor Jesucristo sí tenía intención de traer a Jesucristo, pero no la intención de traerlo inmediatamente el hombre pecara. Porque entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues Adán y Eva pecan y el Señor inmediatamente trae a su Hijo para la salvación. Esa no era la manera en que Él había planeado hacerlo, sino que el hombre pecó, el Señor ya tenía, recuerde, desde antes de la fundación del mundo, un Salvador, pero no lo trajo inmediatamente, sino era para tiempo después. Pero hubo una estrategia, una vía que nos llevara como un camino hacia el Señor. Y esta vía que el Señor ideó se llama la ley y los profetas. ¿De qué manera Dios usó la ley y los profetas para llevarnos a Cristo? ¿De qué manera Dios usó la ley y los profetas para llevarnos a Cristo? Este es el tema del Antiguo Testamento. Cómo Dios usó la ley y los profetas para llevarnos a Cristo. 3 maneras muy sencillas, solo para entender esto. 1, la ley y los profetas nos conducen a Cristo y su Evangelio en las promesas de un Salvador. ¿Cómo la ley y los profetas nos llevan a Cristo? Nos llevaron en las promesas de un Salvador que vendría. Así era la estrategia. No traer primero al Salvador, era traer al Salvador, pero la ley y los profetas nos llevaron como en un camino, y este camino se llama las promesas de un Salvador. Romanos 1, 1-3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, escuche bien, apartado para el Evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que el Evangelio había sido anunciado por los profetas. Había sido anunciado. Cristo había sido prometido por los profetas. De esta manera los profetas nos llevan a Cristo. ¿Cómo? A través de sus promesas. A través de esas promesas de un Salvador. Acerca de esas profecías que vendría un Salvador. Se dice de una conversación que el Señor tuvo con algunos hombres luego de su resurrección esto: y comenzando Jesucristo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo el Señor? Recordarle a estos hombres que la ley y los profetas hablaban de él, que esto que había pasado en la cruz no era nuevo. Ya el Señor lo había dicho. ¿En dónde? En la ley y los profetas. Y así la ley y los profetas nos conducen a Cristo. De él hablan, hacia él señalan. Y en Hechos 3:18 el apóstol Pedro dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cómo la ley y los profetas nos llevan a Cristo? A través de estas profecías, a través de estas promesas de un Salvador. También yo le estoy señalando que había una estrategia, ¿no? La estrategia era revelar a Cristo y el Evangelio. Pero el Señor no hizo esto inmediatamente, sino que se tomó un tiempo. Nos condujo a Cristo a través de una vía, y esta vía es la ley y los profetas. ¿Cómo la ley y los profetas nos llevaron a Cristo? 1, a través de las promesas, profecías de un Salvador. 2,
La ley y los profetas nos conducen a Cristo y su evangelio en los tipos y símbolos cuya realidad era Cristo. La ley y los profetas nos conducen a Cristo y su evangelio en los tipos y símbolos cuya realidad era Cristo. Yo sé que eso es algo difícil para el lector que hasta ahora está acercándose a la Biblia, pero es necesario que lo entienda porque allí va a encontrar en la Biblia estas cosas. Tenemos en la Biblia ciertos asuntos. A veces son personas, a veces son objetos, a veces son eventos que nos iban preparando y señalando que un día habría de venir Jesucristo. A estos asuntos o personas u objetos o eventos se le llaman a veces tipos o símbolos que de alguna manera nos prefiguraban a Cristo, al Cristo que habría de venir. Un ejemplo de ello lo encontramos en Hebreos 8, 1 y 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que usted lee un texto como ese y piensa en un tabernáculo, dice, no hecho por el hombre, entonces piensa en el tabernáculo que fue hecho por el hombre. Y entonces aquí tenemos un objeto, un tabernáculo. Y teníamos unas personas ahí, unos sacerdotes. ¿Y usted qué piensa? ¿Que es que el Señor no tenía cómo mandar a hacer un edificio mejor para adorarle? ¿O qué propósito tenía el tabernáculo? Pues obviamente invocar al Señor. Pero con un objeto como eso, el Señor nos estaba mostrando que habría de venir un Salvador que fuera la realidad. Esto era una maqueta, pero eso sería una realidad. ¿Y qué dice aquí? Dice que el Señor es el sumo sacerdote. Así que esos hombres eran simplemente una representación de lo que sería Cristo. Ahora, Cristo entró en el cielo, así como entraba el sacerdote al tabernáculo. Y note esto, cuando usted lee el tabernáculo, obviamente pues tiene que estar muy al tanto, pero la historia no era enseñarnos cómo el Señor es de creativo en hacer una carpa, sino cómo iba a ser la salvación del hombre a través de un sacerdote, a través de una ofrenda, pero esta vez no entrando en una carpa, sino entrando al cielo mismo. Cristo ofreciéndose para entrar al cielo y ser nuestro sacerdote. ¿Sí ve cómo la ley y los profetas nos señalaban a Cristo a través de los tipos y símbolos? Hay muchas cosas así en la Biblia y usted debe estar al tanto porque hay cosas que usted dice, bueno, ¿y qué fin tenía esto? Pues obviamente señalarnos que un día vendría Cristo. Tercera manera, la ley y los profetas nos conducen a Cristo y su evangelio, mostrándole al hombre su completa incapacidad de ser justificado por las obras. Muy importante esto. La ley y los profetas nos conducen a Cristo, dijimos, por las promesas, segundo, por los tipos, y tercero, mostrándole al hombre su completa incapacidad para ser justificado por las obras. De alguna manera, debo decirle esto, y le digo de alguna manera, no me lo entienda de forma absoluta, pero de alguna manera, ¿por qué Dios puso unas leyes tan minuciosas y complejas? Yo le voy a decir algo, para mostrarle al hombre lo que no puede hacer. ¿Ya? Eso tenía. Así que usted la verdad se pone a leer el Antiguo Testamento, la ley, y las exigencias de los profetas en el Antiguo Testamento, se pone a leerlas y realmente al menos quiere cumplir un poquito, así tal como ellos lo estaban diciendo, usted se va a dar cuenta de su completa incapacidad. Usted no puede hacerlo. Usted no puede hacerlo. Es más, el pueblo al que se le dio primeramente, pues no pudo, ¿no? Finalmente no pudo.
Nunca pudo hacerlo, ni siquiera cumplir una mínima parte de hacerlo. Y parece que el Señor, queriéndonos mostrar que la única vía de salvación era Cristo, colocó la ley para desanimarnos a ser justificados por la ley. ¿Ya? Entonces es como si usted, es un ejemplo muy alejado, pero me sirve. Usted quiere enseñarle a su hijo que usted es más fuerte que él, ¿verdad? Usted le quiere enseñar a su hijo que es más fuerte que él. Así que le dice a su hijo de 5 años, no sé, levanta ese bulto de arroz, no sé, ese bulto de, de papas, levántalo. ¿Para qué usted le dice eso? Pues usted ya de antemano sabe que él no lo va a poder levantar. Pero usted lo hace para que él conozca que él no es tan fuerte, pero para demostrarle que usted sí lo puede hacer. Y entonces ya abandonemos el ejemplo. El Señor con la ley, que es su ley, que es santa y buena, se la pone al hombre pecador, se la pone allí. Dice, esta es mi exigencia. ¿Con qué fin? Con el fin que el hombre sepa que es completamente incapaz de ser salvo o justificado por eso. Pero, ¿qué ocurre? La ley tiene demandas perfectas, son demandas de Dios. Como le dije, si alguien quiere ser justificado por su obediencia a la ley, tiene que cumplir toda la ley y al hacerlo debe hacerlo perfectamente. Todos resultaríamos descalificados. De esa manera, el hombre, el pueblo de Israel, los hombres, todos los que nos enfrentamos a la ley, al ver que frente a las demandas de Dios somos descalificados y condenados, se espera que reconozcamos nuestra miseria y acudamos al que nos puede justificar. ¿Ya? Esa era la idea. Que reconociendo nuestra miseria e incapacidad, nuestra miseria de llegar a ser justos por nuestra obediencia, reconociéramos esto y acudamos a quien Dios puso para justificarnos, es decir, a Jesucristo. Gálatas 3, 23 al 26 dice esto. Gálatas 3, 23 al 26. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un tutor, como un guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Era una estrategia, ¿no? Dije que era una estrategia. La ley y los profetas nos prometieron un Salvador. La ley y los profetas nos tipificaron al Salvador. Y la ley y los profetas nos mostraron nuestra incapacidad de ser justificados por la ley. Entonces, no me he olvidado de mi texto, que es un texto que nos toca entender. Entonces, cuando aparece Juan Bautista, que según nuestro texto se puede calificar como el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hizo Juan Bautista? Haga de cuenta que la ley y los profetas son como escalones. Juan Bautista fue el último escalón. Él es el único profeta del Antiguo Testamento que entendió cómo todo conducía a Cristo, pero Juan Bautista tocó a Cristo. Lo vio y lo señaló y lo tocó. Así que, ¿cuántos profetas hubieran querido hacer esto? Pero lo hizo Cristo. Recuerde cómo lo señaló. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él entendió que si todo iba dirigido a él vino, cumplió ese papel histórico de decir, Él es el cumplimiento. Toda la ley nos conducía, era Él. ¿Recuerda? Las promesas vienen a ser en Él. Todo lo que antes era enseñado era en Él.
Y en él usted se rinde, de ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque él es el Cordero de Dios, es decir, Dios no va a aceptar otro sacrificio, ni el sacrificio de sus obras, no va a aceptar el sacrificio de sus logros, de su mérito. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde allí, luego que el último profeta entrega la posta, no sé si usted entiende esto, en las carreras de relevos, hay alguien que sale con un testigo y da una vuelta y se la entrega al que sigue, como diciendo, yo ya cumplí mi función, siga usted allí. Desde el último profeta aparece nuestro Señor Jesucristo. Aparece nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice nuestro texto. Recuerde el versículo con que iniciamos. La ley y los profetas vienen hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Es decir, cuando llegó la realidad, que es Cristo, cuando apareció Jesucristo, el reino de Dios es anunciado. Ya no estamos hablando de la estrategia preparatoria. Con Cristo ya estamos hablando de la realidad, de la realidad. Yo le resumo esto. ¿Quiere entender el Antiguo Testamento? Era una preparación, un camino que llevaba a Cristo. El Nuevo Testamento es la presentación de Cristo, la realidad de la salvación en Cristo. Esta vía preparatoria cumplió su fin. ¿Me hago entender? Y entienda esto. Ya no podemos esperar que ya que tenemos a Jesucristo, ya que se encarnó, ya que hizo su obra en la cruz, allí derramando como cordero su sangre para el perdón, ya que eso fue realizado, no podemos esperar usar la vía para llegar a Él, porque Él ya está revelado. Esta vía tenía como fin llevar a Cristo y ya cumplió su propósito en un sentido. El reino de Dios, el ámbito de Dios, la esfera en la que Dios gobierna es el Señor Jesucristo. Jesucristo como mediador. Debemos reconocer que el reino de Dios no solo vino con Él, sino que el reino de Dios vino en Él. Es decir, Dios tiene un único ámbito salvador donde desarrolla su plan redentor. Dios tiene un único ámbito donde gobierna, reina y dispensa sus bendiciones salvadoras. Este ámbito es Cristo. Donde el Señor Jesús es reconocido y recibido, allí opera el poder de la redención. El individuo ha sido ingresado a la esfera que es Cristo y en él el señorío de Dios opera, el gobierno de Dios se ejerce de forma particular y Dios en Cristo es reconocido, seguido y servido como Rey. Ya usted puede usar la vía de la ley, si quiere, esa vía preparatoria, pero ya esa dejó de ser la vía. Ahora es en Cristo, porque Juan dijo, Él es. Hasta ahí llegó su utilidad, en un sentido. No que ahora usted tome la Biblia y agarre la ley de los profetas y los bote porque no necesita, ya vamos a ver que no. Pero al menos como vía que nos conducía a Cristo, pues cumplió su función. Ahora el reino de Dios se dispensa solo en Jesucristo. Dios solo derrama su gracia salvadora, sus favores salvadores, solo en Cristo. Él ejerce señorío y gobierno salvador solo en Jesucristo. Entonces el texto afirma, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Literalmente,
La palabra anuncio aquí es evangelizomai, es decir, desde entonces el reino de Dios es evangelizado, es decir, proclamado. El reino de Dios se anuncia por medio del evangelio, el cual tiene como fundamento la encarnación, vida sin pecado, sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. El evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para la salvación del pecador. Lo que Dios ha hecho en Cristo para buscar y salvar lo que se había perdido. El evangelio nos anuncia ese llamado de gracia salvadora que se da solo en Jesucristo para el pecador. El evangelio anuncia que esos beneficios de Cristo en la cruz son alcanzables por la misericordia de Dios cuando el individuo se rinde, deja su enemistad con Dios, le da la razón al Señor acerca de su vida pecaminosa, se arrepiente con dolor de sus pecados y cree solamente por esa obra de la cruz de Cristo, que es como Dios puede verlo con misericordia, no por su desempeño, no por su obediencia, sino por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso ni los fariseos ni nadie debería esperar que luego que Jesucristo viniera, donde opera el reino divino, Dios siguiera usando la vía preparatoria como guía. ¿Me hago entender? Si aquí estaba Cristo recibiendo a los pecadores, ¿por qué ellos insistirían en que la ley, si la ley ya cumplió su función en llevarnos a Jesucristo? Luego, el Señor hace una aseveración que me permite ir a la lucha de quienes desean entrar al reino de Dios. La lucha de quienes desean entrar al reino de Dios. Versículo 16. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que quieren ingresar, todos se esfuerzan por entrar en él. Esta es una expresión muy iluminadora y creo que ahí entendemos por qué el Señor dijo estas palabras en medio de un sermón de la avaricia. Y hermanos, y es que cuando el evangelio empezó a ser anunciado por Cristo primeramente, fue anunciado en un contexto muy complicado, religiosamente hablando. Es decir, ya cuando Juan dijo, Él es, en vez de que el mundo fuera algo más pacífico y más amable, cuando Juan dice, es Él, se desató, hermanos, una violencia sin igual. No a nivel de lo físico, ¿me hago entender? Pero esa declaración de Juan diciendo, Él es el Mesías, y el Señor Jesucristo afirmándolo, es decir, sí, yo soy el Mesías, y haciendo las cosas que Él empezó a hacer, predicar, llamar al pecador, perdonar sus pecados públicamente, es este asunto, este anuncio del Evangelio, en los días del Señor, fue dado en un contexto religioso muy confuso, deteriorado y peligroso para el alma. Piense por un momento usted, si usted hubiera vivido en esa época, usted es criado como un judío que tiene que seguir tantas reglamentaciones, ¿verdad? Y se le ha enseñado por los líderes religiosos que usted alcanza salvación o justicia por esa vía. Sin embargo, le siguen enseñando a usted que va a venir un Salvador un día, ¿verdad? Y usted es entrenado y usted entrena aún a sus hijos en esta manera, porque era la manera, ¿verdad? Pero se le enfatiza algo que sí no era bíblico, que usted alcanza justicia por eso. Pero usted está en ese contexto y de repente aparece un hombre que algunos consideran un profeta y otros decían, no, me parece que es como loco. Y otros no, era un profeta. Pero finalmente él dice, ha llegado el Mesías, Él es. Pero al que señala, hermano, no tiene nada extraño. Era un hombre común y corriente, en un sentido, lo que usted podía ver con los ojos. ¿Quién es su papá? Pues no se sabe. Que María, que resultó embarazada, ¿verdad? Por un ángel, pero es él. Y empieza a hablar en un lenguaje
que sí, tiene relación con lo que usted ha sido entrenado, pero por otro lado desbarata lo que usted ha aprendido, y entonces usted empieza a decir, él tiene razón, pero su papá, su esposo, quizás, no sé, sus hijos, los líderes religiosos dicen, es falso. Y en ese contexto, el que habría de creer en Cristo tuvo que creer en Cristo. Con la mitad de la gente diciéndole, eso es mentira, es falso, así no es el Cristo, miren las escrituras, pero miren lo que dice acá. Y el Señor diciendo, los equivocados son ellos. Y haciendo y diciendo cosas era muy complejo, muy complejo. Por eso dice que quienes iban a entrar al reino de Dios iban a tener que entrar luchando. Desde los días de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos luchan o se esfuerzan por entrar en él. Cuidado con esta palabra. No se está diciendo que usted es salvo mediante la lucha o el esfuerzo. No se está diciendo que usted es salvo por su carácter, resistencia, persistencia y perseverancia. No. Esta expresión debe ser entendida que venir a creer en Cristo frente a un contexto así, usted no iba a entrar fácil. Es decir, ser discípulo para usted no iba a ser algo fácil. Para nadie ha sido fácil ser discípulo de Cristo, ni antes ni ahora. Para nadie someterse al señorío de Cristo va a ser fácil. Ni era fácil, ni lo es, ni lo será. Como vimos sermones pasados, usted tendrá que darle la prioridad de todo al Señor. Gústele a usted o no, y gústele a los demás o no. Usted tendrá que seguir a Cristo de manera sacrificial. Y eso al primero que no le va a gustar es a usted. Hay que luchar con usted mismo. El discípulo del Señor tendrá que andar con la cruz a cuestas, es decir, negando sus deseos pecaminosos, lo que implica contradecirse a sí mismo, entristecerse a sí mismo, la negación de todo lo que compite contra el señorío de Cristo y aún la negación a los deseos, a los dones legítimos de Dios con el fin de promover los intereses divinos. Es decir, pero este es mi recurso. Si el Señor dice, esos recursos, ¿por qué no lo usa para el reino de Dios? ¿Ve el contexto? No es nada fácil hacerlo, no es nada fácil hacerlo. Tendrá que dejar de amar a los suyos como antes y aprender hasta a contradecirlos y si fuera el caso, hasta darles la espalda, ¿no? Dijo el Señor, vine a poner fuego en estas relaciones. Y si no es capaz de no amarlos menos y de amarme más a mí, etc., aún tendría que aprender a seguir a Cristo contradiciendo al mundo, incluyendo los líderes religiosos. O sea, hermano, venir a ser discípulo de Cristo significa entablar una lucha con usted, con su familia, con la sociedad y con Satanás. Y si usted va a ser discípulo de Cristo, le va a tocar aprender a ser discípulo de Cristo contradiciendo a todo el mundo. Es una manera de decirlo, ¿no? Sin miedo de los que matan el cuerpo, dispuesto a perder aún la vida misma. Por eso el Señor dijo, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué tenía que hacer usted para no ser discípulo de Cristo? Nada. Seguir por donde lo venían criando, ¿verdad? Seguir tranquilo, observar las fiestas judías, hacer este rito, parecerse un poco a los fariseos. ¿Me hago entender? ¿Qué tenía que hacer para ser discípulo de Cristo? Hermanos, contradecirlo todo casi, hasta usted mismo. Esto necesitaba la fuerza de la gracia de Dios, por supuesto, pero considere que absolutamente todo el que cree en el Señor Jesucristo pagará el costo en todos los niveles posibles, si es que realmente se está siguiendo a Cristo. El que es discípulo de Cristo se esfuerza, corre, lucha y se abre paso. El diablo intentará por todos los medios recuperar a su esclavo.
El mundo intentará por cualquier medio no dejar perder su cliente ingenuo y súbdito obediente. El propio pecado suyo no querrá dejar la fuente de satisfacción de sus lujurias y concupiscencias. Habrá una guerra, una lucha, un conflicto de intereses, de amores, de lealtades, de gozos, y el discípulo que ha visto en Cristo la realidad y cumplimiento de la ley y los profetas en Cristo, tendrá todo en contra cuando por gracia se dirija al Señor y le siga como discípulo obediente. La gracia de Dios para luchar o no es discípulo. Si un individuo no está experimentando la lucha de ser un discípulo del Señor, me temo que no está en esto, ¿verdad? ¿Sí? Mire, aquí en Bogotá, una ilustración para los que no lo saben, tenemos una montaña que es sitio turístico, religioso, pero hablemos de lo turístico. Si conversamos usted y yo le pregunto, ¿y subió allá? Sí. ¿A pie? Sí. Me imagino que vamos a tener experiencias similares. Si usted me dice, sí, eso es planito, es rico andar, eso es maravilloso. ¿Sabe usted qué me deja pensar? Usted no fue allá, usted no fue a Monserrate, ¿quién sabe dónde se metió? De pronto a un lugar que decía Monserrate, pero a cancha de fútbol Monserrate, porque si usted comparte la experiencia, ¿qué me va a decir? Eso usted empieza bien, pero a usted le empieza a faltar el aire, usted tiene que las piernas luego le tiemblan, eso no dura una semana con las piernas temblando. Ahora, piense, no es lo que yo diga, pero si usted me dice seguir a Cristo, no mire eso, toda mi familia me ama más desde ese día. Y no, mire, no me ha costado nada, no, eso es fácil, eso, todo bien, y el mundo, no, mire que no tengo que renunciar a nada prácticamente, básicamente yo hago lo mismo, salvo que voy y brinco en una iglesia un poquito y hasta mejor me va. Yo le diría, a mí se me hace que usted no está en esto, a mí se me hace que no. Porque desde el primer momento que usted viene a Cristo, Cristo le declara la guerra a su pecado. Satanás no va a querer perder a su esclavo. El mundo a su cliente ingenuo. Su familia que no conoce a Cristo difícilmente lo va a felicitar por eso. Si es que usted vive conforme a Cristo, ¿por qué? Porque entonces usted les va a decir, ay no, un ejemplo, ay el domingo no, o eso no se hace, así como usted vive, no. ¿Me hago entender? Va a haber una lucha. Porque desde que el reino de Dios es anunciado, ¿qué dice la Escritura? Todos se esfuerzan por entrar en él. No algunos, todos. Cada uno va a pagar el precio en muchos niveles. Bien, y por último, la vindicación de la ley en la estrategia divina de salvación. No podemos terminar este texto sin hablar de la vindicación de la ley en la estrategia divina de la salvación. Ahora quiero que mire el asunto, mírelo muy bien, es muy iluminador esto. Las palabras del Señor Jesucristo diciendo que la ley y los profetas fueron hasta Juan y que ahora el Evangelio a partir de ese día es proclamado, pudo suscitar muchas preguntas en quienes lo escuchaban y alimentar ese espíritu murmurador de los fariseos. ¿Por qué? O sea que me está diciendo que si había alguna utilidad de la ley y los profetas, la tuvo hasta que apareció Juan. De ahora en adelante, ahora todo es el Evangelio que él promueve. ¿No podían señalar a Cristo que estaba contradiciendo la ley misma de Dios y los profetas? Que los estaba menospreciando, diciendo algo así como, su utilidad ya venció.
Ya cuando llegue yo, cojan su Antiguo Testamento, por favor, y lo botan. Hagan una hoguerita de eso, porque la ley y los profetas vinieron hasta Juan, y desde ese momento se anuncia el reino de Dios, como diciendo, ya no hay nada. No pudiera suscitar una persecución por eso. De hecho, por eso lo persiguieron, porque supuestamente él contradecía la ley que Dios dio por Moisés. ¿Me hago entender? Podía ser acusado de lo que fue acusado, que Cristo estaba contradiciendo la ley dada por el Señor, que con el Evangelio se enseñaba la rebelión en contra de las escrituras mismas. ¿Cuáles eran las escrituras que teníamos en tiempo de Cristo? El Antiguo Testamento. Así que, ya entendemos. O sea que para creer en Cristo usted tiene que votar las escrituras. Estas personas pretendían celar la ley y, como veremos en el próximo sermón, era solo apariencia. Pero no podían tomarse las palabras de Jesús como que el evangelio del reino era un desprecio a la ley de Dios. Por eso el Señor se adelanta a la objeción. ¿Y sabe qué dice? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Qué interesante el Señor allí. El Señor afirma que su evangelio no contradice la ley misma de Dios. Y esto es claro porque Jesucristo no es el reemplazo de la ley, sino su cumplimiento. Jesucristo no es el sustituto de la ley, sino su finalidad. Jesucristo no es el destructor de la ley, sino su realidad. La ley conduce al evangelio al mostrarle al hombre su incapacidad, y en esto vemos que hay coordinación. La ley lleva a los hombres a su incapacidad para que se abracen a Cristo. La ley dicta sentencia condenatoria y pone al hombre bajo maldición. El Señor es presentado como Salvador para hacer el rescate del pecador, de la maldición, si es que el hombre se convierte al Señor. La ley es útil, no pasará, hace conocer el pecado, es la misma utilidad. Y así los hombres ven su necesidad de un Redentor. La ley sigue allí, dice el Señor. La ley sigue allí, completa, y todo será demandado, ni una pequeña coma será relevada. Quiere decir que primero se acaban los cielos y la tierra que la ley del Señor. Allí siempre estará el estándar. Dios dejará su ley como un testigo, como un estándar, y la va a demandar. Dios va a estirar la mano para recibir del hombre su justicia, y el hombre se la pone en su mano, su propia justicia, o le pone la justicia de Cristo. Si usted está en Cristo, las demandas de la ley fueron satisfechas por Cristo, no reemplazadas, sino cumplidas por Cristo a su favor. Pero si usted no está en Cristo, usted pondrá en manos de Dios su propia justicia frente a la ley, solo para ser condenado. Atiéndase que, en un sentido, la ley cumplió su propósito al señalar a Cristo, y en otro sentido, sigue cumpliendo su propósito señalándonos el estándar divino para los mismos propósitos, para llevar a Cristo. La honra de la santa ley de Dios fue frecuentemente defendida por Cristo durante su ministerio. Vea, en ocasiones él tuvo que defenderla de las añadiduras que le hizo el hombre, y el Señor defendió la ley de las añadiduras. Otras veces la defendió de su incumplimiento. La gente decía, yo cumplo la ley, y el Señor dijo, ¿en serio? Y los desafió. Así que mire el honor que Cristo tenía de la ley. Es mentira que Cristo pelea con la ley. La defendió de sus añadiduras, la defendió de sus desobediencias, de la hipocresía que la gente tenía. Jamás usted verá al Señor hablar mal de la ley, como es el caso de muchos hoy, que se llaman cristianos para hablar mal de la ley.
Ni siquiera Cristo llegó allá. El Señor siempre se dedicó a magnificar la ley y engrandecerla, como dice Isaías 42:21. Si bien reconocemos que hay una parte ceremonial de la ley que fue cumplida en Cristo, escuche las palabras, fue cumplida en obediencia perfecta por Cristo. Pero la ley sigue allí en su estándar moral, la que es esa revelación de la mente eterna de Dios y que es de obligación perpetua para el cristiano. El discípulo de Cristo, quien primero se ha visto descalificado por la ley, es decir, cuando la ley lo mira, en su estándar el que dice, no puedo, y ha venido arrepentido al Salvador, ahora siendo discípulo, viene y se somete al señorío de Cristo a través del marco que le provee la ley en su aspecto moral. Es decir, antes de ser creyente, antes de ser discípulo, se mira frente a la ley y ¿qué tiene que decir? No puedo. Me rindo. Se abraza al Salvador, quien el Salvador cumplió la ley por él. Y ahora estando en Jesucristo, ¿bajo qué términos Cristo le pone su señorío en su vida? Es decir, ¿bajo qué términos Cristo lo va a gobernar? ¿Con qué términos lo va a someter a su autoridad? Pues en la estructura que le brinda la ley. ¿Sí? Cristo no le manda a hacer otra cosa que lo que la ley moral le exige a un hombre. Así que con la ayuda del Espíritu vive como un verdadero discípulo en la estructura de la ley en su aspecto moral. Hoy tenemos que vindicar más que nunca la ley como lo hizo el Señor, porque hay individuos que con juego de palabras concluyen o que no estamos bajo ley o que estamos bajo ley en todo sentido. Los unos que nos dicen que no estamos bajo ley, los libertinos. Los otros parecen más las sectas judaizantes, que nos dicen que junto con Cristo debemos cumplir la ley en su aspecto ceremonial y cúltico. Extraña que algunos parecen pensar que los cristianos no tenemos responsabilidad con la ley de Dios, que todo fue transitorio, que todo fue preparatorio. Se quedan en el versículo 16, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué hacemos con el versículo 17? Cuando el Señor volvió y vindicó la ley. La ley de Cristo, la ley de Dios cumple su función al conducirnos a Cristo y luego al dejarnos en Cristo se convierte en una lámpara que alumbra hacia la voluntad del Señor como discípulos. La ley nos muestra cómo vivir, cuál es la medida y el estándar. No fue un legalista ignorante el que dijo lo que voy a citar, sino un discípulo verdaderamente cristiano y conocedor de la gracia. Él dice, mas yo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto lo dijo Pablo. Y esa será la realidad para todo aquel que ha sido conducido a Cristo por la fe. De esta forma, la ley y los profetas nos conducen a Cristo, nos dejan en Cristo, pero luego se convierten para nosotros en una estructura bajo la cual expresamos que estamos bajo el señorío de Cristo. Oremos.